¿Cuál es el objeto cotidiano más simple que has visto que alguien falle graciosamente en usar? Un tipo en un buffet de desayuno llegó a la bandeja del tocino. Tomó un par de pinzas y las sostuvo hacia atrás, como en la parte con la que se supone que se debe agarrar el tocino, en su mano. Las pellizcó hasta cerrarlas, de modo que solo quedó una rendija entre las dos barras, tratando de deslizar el tocino en medio. Tuve que ayudarle después de ver esto durante 2 minutos. Era un hombre adulto. Una vez fui a un restaurante chino, y me reí mucho con las dos mujeres de la mesa de al lado, expresando lo buenos que eran los palillos chinos para aprendices, a pesar de que claramente luchaban con ellos. Eran palillos de madera baratos, y no los habían separado. Vi a alguien tratando de grapar algunas páginas sin una grapadora. Solo lo hizo con una sola grapa en la mano. Jaja, ¿lo lograron? Después de unos 20 minutos de lucha, tenían algo que se parecía vagamente a documentos grapados. Así que sí, supongo que sí, jaja. Después de años de usar el PC familiar con Windows 98, lo actualicé con mi vieja pero confiable computadora. Mi madre me llamó 3 veces en las siguientes 2 semanas porque no podía encontrar el botón de encendido. ¿Por qué? Porque el viejo ordenador tenía un gran botón de encendido rojo, y el nuevo estaba roto porque tenía un gran botón de encendido azul en el mismo lugar. Honestamente, probablemente sea más fácil ponerle una pegatina roja que convencer a mamá de que es lo mismo. ¿Sabes que alguien está realmente en el mundo de la computación cuando esta es la mentalidad? En los 90, cuando intenté mostrarle a mi madre cómo usar mi ordenador de casa, cogió el ratón y lo apuntó a la pantalla como si fuera un mando a distancia. No es mi historia, una dama de cierta edad tuvo su primer ordenador e intentó manejar el ratón en el suelo, con el pie. Su único marco de referencia era una máquina de coser que se operaba con un pedal. Trabajé con alguien que genuinamente no sabía cómo usar los clips. Se avergonzaba mucho cuando alguien lo descubría y le mostraba cómo. Trabajé con alguien que perforaba la esquina superior izquierda y ponía el clip como un llavero. Veamos, ¿cómo puedo unir estos dos trozos de papel? Oh, ya sé, usaré el perforador y luego pondré el sujetapapeles. Ups, perforado en la esquina equivocada. No te preocupes, usaré cinta para arreglarlo. Hala. Vi a alguien poner el pie en ella, listo para empujar hacia abajo, y luego simplemente caer. Una vez vi a alguien intentar encender la base de un petardo. Como en el final, sin la mecha. Para ser honesto, es un milagro que el tipo que lo hizo esté todavía en una pieza. Una vez, de niño, pensé que uno de esos largos encendedores para velas era un rizador. Procedí a quemarme toda la oreja y el pelo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Tuviste que ir al hospital? No, mi abuela, que era enfermera, lo miró, dijo que estaría bien. Antes de volver a casa me llevó a cortarme el pelo, y a tomar helado y me dijo que no se lo dijera a mi madre. A veces cuando tengo prisa empiezo a tirar de la puerta de mi coche antes de tirar de la manija y me hace tropezar de espaldas. Tengo que mirar alrededor para ver si alguien estaba mirando en esos momentos. Hombre, estoy teniendo dificultades para imaginar esto. Imagínate llegar a la puerta del coche. Todavía estás a una pulgada de tocarla y tu cerebro dice tirar. No hay nada que se resista a tu movimiento de tirar, así que tu energía te envía hacia atrás. Créeme, parece tan estúpido como suena. Fui testigo de cómo varias personas preguntaban por qué el norte se había movido en una brújula después de que hubieran girado 90 grados. Realmente apesto en navegación terrestre, brújulas, azimuths y todas esas cosas, pero leer esto me hizo sentir como un genio de la navegación terrestre. Vi a alguien abrir un cartón de leche cortando la tapa con un cuchillo. Un vecino no sabe cómo usar su sistema de rociadores automáticos enterrados. Corta el rociador con la cortadora de césped, y se pregunta por qué hay un chorro en el patio delantero cuando el sistema se enciende. Además, no sabe cómo cancelar, o reiniciar, el temporizador durante los periodos de fuertes lluvias. Estará lloviendo a cántaros, y aún así su sistema de rociadores sigue bombeando más agua. En su defensa, los aspersores se instalaron demasiado altos y los golpea con la cortadora de césped. O su césped está instalado demasiado bajo. Esa es una opción que no había considerado. Vi a alguien estacionar su bicicleta en una acera, y luego cuidadosamente colgar el candado de su bicicleta en uno de los manillares. Luego se alejó. Cuando estaba en la universidad y no encontraba un portabicicletas, lo aparcaba y fijaba la rueda delantera al cuadro. Luego me sentaba en algún lugar del interior donde pudiera verla. En la cafetería, una vez alguien intentó robarla montándola, y salieron disparados sobre el manillar. Bastante entretenido.
Cuando un amigo y yo estuvimos en Roma, estábamos en un baño y no sabíamos cómo encender el lavabo. Buscamos manijas. Comprobamos si tenía un sensor de movimiento. No había nada. Justo cuando estábamos a punto de perder la esperanza, vi una pequeña cúpula de goma debajo de cada fregadero. Decidí pisarlo y, voilà, agua. La mejor parte fue que había un hombre esperando para lavarse las manos que probablemente pensó que éramos los dos más grandes idiotas en el mundo. Fuimos al Reino Unido este verano y conocimos nuestra primera ducha eléctrica. No supe cómo encenderla hasta que accidentalmente accionamos el interruptor en el pasillo, y voilà. Me siento tonto en retrospectiva, pero era completamente foráneo para nosotros, literal y figuradamente. Soy británico y no tengo ni idea de lo que estás hablando. ¿Fuiste a algún lugar donde el botón de la ducha estaba en el pasillo? No es tan gracioso, pero es un gran ejemplo de que los humanos usan la lógica sin entender el verdadero significado. Fue en Portugal, en Lisboa, en un hotel más que decente. Había una pareja frente al ascensor mirando el indicador de piso, de manera que presumimos que esto era algo nuevo para ellos. Estábamos en la planta baja. El hombre del otro grupo vio que el ascensor estaba encima de nosotros, y presionó el botón de bajar para que viniera. El ascensor llegó, ellos subieron pero nosotros no. Cuando el ascensor se fue al estacionamiento, presioné el botón de subir. Todavía recuerdo la mirada de leve confusión en sus rostros cuando nos volvimos a encontrar. Era una lógica impecable, pero no como funcionan los ascensores. Mi prometida no puede usar una tostadora. O está ligeramente tostada o es Satán. No hay nada intermedio. Se lo he explicado muchas veces. El mismo resultado. ¿Quieres su tostada cruda o carbonizada? A veces empiezo a buscar el botón para abrir la puerta de mi casa en mis llaves. Una vez llamé a mi primo para que me trajera un juego extra de llaves del coche porque el botón del mando a distancia dejó de funcionar. Ella sugirió que usara la llave real para abrir la manija real. Nunca me he sentido más estúpido. Yo no llamaría esto necesariamente un fracaso, sino más bien un éxito. Fui a la playa con la familia, y mi prima estaba encargándose de la sandía. Así que empezó a cortarlas y dijo, hombre, es muy difícil de cortar esto. Me doy la vuelta y ella está usando el lado equivocado del cuchillo, pero ya había cortado la sandía en 4 pedazos. Se la conoce por no ser la persona más brillante del mundo, pero aún así me sorprendió su fuerza sobrehumana. Conozco a alguien que llegaba tarde al trabajo, y su polo de poliéster aún estaba mojado por la lavadora. ¿Qué es lo que hizo? ¿Ponerla en la secadora durante 5 minutos? ¿Usó un secador de pelo? No. Lo metió en el microondas y lo puso un par de minutos. Calentito y cómodo cuando lo sacó. Un viaje a la sala de emergencias y quemaduras de 2º grado después. Era un hombre nuevo. Tuve un estudiante universitario que una vez incendió su apartamento porque puso su ropa mojada en el horno para secarse, y luego se fue inmediatamente para ir a Six Flags. Uno de sus compañeros de cuarto afortunadamente llegó a casa antes de que el fuego se saliera de control. Cuando era niño, nos reíamos cuando mi madre intentaba jugar a Mario Bros en Nintendo e intentaba saltar levantando el mando. Ahora trato de jugar a Nintendo Wii con mi hijo, y se ríe porque me olvido de saltar levantando el mando. Mi abuela de 90 años estaba enojada con otros de 70 años que cocinaban para una iglesia porque trataban de pelar los huevos con un pelador de vegetales. Mi compañero de piso quiso usar mi mantequilla una vez. La mantengo refrigerada, ellos no. No sabían cómo untarla, no dejaban de golpear el pan con ella, apenas podía mantener la cara seria. Bombas de gasolina. La gente siempre aparca sus coches en el lado equivocado. No solo una vez, sino repetidamente. Es una exposición fascinante y bastante pública de la falta de conciencia espacial. Mi compañero de cuarto no entiende que tienes que enchufar la tostadora primero. Mi marido ha cocinado exactamente 3 veces en la década de nuestro matrimonio. Cada una fue un desastre, pero la gota que colmó el vaso fue cuando intentó hacer ramen. Estábamos en un iron que no tenía hervidor, así que le dije que tenía que hervir el agua en una olla. Me di cuenta de que el agua estaba hirviendo, pero él estaba ahí de pie. Le pregunté qué estaba haciendo. El agua está lista y él dice, ¿no se supone que debe silbar? El hombre estaba acostumbrado a oír el silbido de una tetera cuando el agua hervía y pensó que el agua misma, por algún misterioso mecanismo, silbaba al hervir. De vuelta en la escuela primaria mientras esperaba en algo parecido a la recepción, no recuerdo exactamente dónde ocurrió esto, vi a un niño de unos 7 u 8 años, acompañado por un profesor, mordisqueando un plátano sin pelar. Intentaba hacer parecer como si le gustara el sabor, haciendo mm y tratando de no encogerse. Creo que el profesor tuvo que señalarle que se supone que debe ser pelado. Era el tipo de chaval que se metía mucho en problemas, y el profesor estaba con él para algún tipo de ayuda de supervisión.
No recuerdo mucho de él, pero cada vez que lo veía en la escuela pensaba que era un imbécil de que fingía que le gustaba comer cáscaras de plátano. ¿Cuál es el objeto cotidiano que has visto que alguien falle graciosamente en usar? Deje un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.